Muy buenos días, bienvenidos al 28º Congreso de Integración en Imagenología y a la 20ª Reunión Nacional de Imágenes Seccionales. Soy la doctora Diana Hernández y en esta ocasión vamos a abordar el tema de valoración del mecanismo de la deglución por videofluoroscopía. Los objetivos de nuestra plática van a ser identificar la anatomía normal de la región faríngea, así como describir la fisiología del mecanismo de la deglución, la revisión de la técnica, indicaciones y contraindicaciones para realizar el estudio de deglución videofluoroscópica, así como mencionar algunos hallazgos detectados durante el examen fluoroscópico de la deglución. Bien, como sabemos, la deglución va a ser una función motora más elaborada del ser humano porque requiere la coordinación secuencial de activaciones e inhibiciones de 31 pares de músculos que van desde la boca, faringe, laringe y esófago, así como la participación de 5 pares craneales. Y la metodología utilizada para evaluar de forma objetiva la cinemática de la deglución pues es a través de la videofluoroscopía. El estudio de la mecánica de la deglución a través de la fluoroscopía pues no debe de ser un estudio rutinario, sino técnicas especializadas en base a la historia clínica y a los síntomas que realmente presenta el paciente, por lo que el abordaje diagnóstico en sí debe de ser multidisciplinario. Aquí participando las disciplinas de otorrinolaringología y fonoaudiología. El papel de estas disciplinas van a ser brindarnos estrategias para mejorar la eficiencia y la seguridad de la deglución de los pacientes, así como proporcionar recomendaciones para la deglución de acuerdo con los hallazgos radiológicos una vez finalizado el estudio. Nuestra intervención como radiólogos va a ser identificar las anomalías estructurales y procesos patológicos, así como el poder decidir ampliar la evaluación del estudio para incluir otras regiones que puedan explicar o que estén asociados con los síntomas que presente el paciente. Hablando de las ventajas y desventajas de utilizar la videofluoroscopía para valorar el mecanismo de la deglución, la gran ventaja es que al ser un estudio dinámico nos va a permitir valorar de forma integral la mayor parte de los componentes involucrados desde la cavidad oral, la faringe y el esófago. Nos va a proporcionar además información objetiva sobre la función de la deglución, evitar así estudios innecesarios. Esta técnica pues también nos va a permitir el diagnóstico de causas estructurales y funcionales y añade información útil para establecer medidas terapéuticas. Dentro de nuestras desventajas pues es la posible dificultad para posicionar al paciente y la exposición a la radiación, por lo que este estudio se debe de realizar bajo el término de ALARA. Actualmente pues es una técnica que se considera gold estándar para el diagnóstico de la disfagia orofaringia. Muy bien. Comenzaremos con una reseña sobre las bases de la anatomía de la faringe para una mejor comprensión del mecanismo de la deglución y la interpretación de la videofluoroscopía. La faringe pues va a participar en diferentes funciones como la respiración, la deglución y la fonación, y interactuando con la boca, laringe y esófago de una manera coordinada. La faringe va a ser una estructura tubular compuesta y suspendida por músculos dentro de un marco óseo. Los grupos musculares los vamos a clasificar en grupos extrínsecos o de soporte y los músculos intrínsecos participando en sus diferentes funciones. La faringe para su estudio pues va a estar dividida en 3 compartimentos: la nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. La nasofaringe va a ir desde la base del cráneo hasta la punta del paladar blando conocido como úvula y es un tracto puramente respiratorio. La orofaringe va a ir desde el paladar blando hasta el borde superior del epiglotis, o también nuestra referencia anatómica puede ser el hioides. Anteriormente se va a comunicar con la cavidad oral en su pared anterior, pues va a estar formada finalmente por la base de la lengua, sus paredes posteriores y laterales formadas por una gran parte de los músculos constrictores de la faringe, y las apófisis mayores del hueso hioides van a estar incluidas pues en esta porción, y las vellículas también quedan comprendidas dentro de este segmento. Bien, la hipofaringe pues va a ir desde el hueso hioides hasta el segmento faringoesofágico, terminando en el borde inferior del cartílago cricoides. La pared anterior va a estar formada por la epiglotis y la mucosa del cartílago aritenoides.
Aquí se ve mucho mejor la mucosa del cartílago aritenoides. También va a tener en la parte anterior el vestíbulo laringio. La laringe pues siempre va a ejercer una compresión sobre la parte más inferior de la hipofaringe, conjuntamente con una contracción tónica del esfínter esofágico superior, y hace que la hipofaringe siempre se encuentre colapsada, salvo cuando exista la deglución. Bien, aquí los tres componentes de la hipofaringe pues van a ser entonces el receso piriforme, la pared posterior y la región postcricoidea. En una proyección anteroposterior vamos a ver la verdadera línea divisoria anatómica entre la orofaringe y la hipofaringe, que va a estar dado por el pliegue faringoepiglótico que va a discurrir oblicuamente hacia las paredes laterales. También vamos a observar unas bolsas bilaterales simétricas divididas por el pliegue glosoepiglótico, que se van a conocer como las valéculas y van a ser de una situación superior y localizadas inferior a la epiglotis. La laringe, pues como mencioné hace rato, siempre va a estar presionando sobre la faringe, entonces va a crear una superficie mucosa recubierta e irregular, y a los lados de esta vamos a encontrar los senos piriformes, que van a ser dos bolsas en forma triangulares y bilaterales. Recordaremos un poco las fases de la deglución. Para su estudio y un mejor entendimiento la explicaremos en 5 fases. Tenemos la fase preparatoria oral, que es de control voluntario e implica la toma de líquidos y sólidos. Según se va acercando la comida o la bebida, la cabeza se va a ir moviendo hacia adelante, la lengua va a sobresalir a través de los labios, la mandíbula y los labios se van a abrir. Se sitúa finalmente el alimento en la cavidad oral, se cierra la mandíbula y los labios se sellan. Empieza la producción de saliva y esta es estimulada finalmente por la vista, por el olfato y el sabor del alimento. Implica en esta fase la masticación y la formación del bolo. Una vez que el bolo se considera tragable, pues este es enviado hacia la parte posterior de la cavidad oral y se coloca entre la superficie de la lengua y el paladar blando. Entonces, posteriormente comienza la fase propulsora, parcialmente bajo control voluntario. El bolo pues es impulsado hacia la orofaringe a través de un movimiento ascendente de la lengua. El paso del bolo hacia la orofaringe va a condicionar que se eleve el paladar blando, oponiéndose hacia las paredes faringes, condicionando un sello para evitar el paso del alimento hacia la nasofaringe. Una vez que el alimento pase a través de los pilares faringeos, pues este va a condicionar o va a empezar la fase faringea, donde el complejo iolaringio pues se va a elevar y lo que va a condicionar un acortamiento como tal de la faringe. La epiglotis va a hacer 2 movimientos. El primer movimiento, que es un movimiento pasivo y que es horizontal, y posteriormente un movimiento activo donde va a tener un movimiento de una posición invertida secundario al bolo. Bien, cuando el bolo se encuentra en la orofaringe, también vamos a tener ondas de peristalsis de los músculos faringeos. La tracción finalmente hacia arriba y anterior del cartílago cricoides va a condicionar la apertura del segmento faringoesofágico y la apertura del esfínter esofágico superior. En la fase esofágica va a iniciar cuando el bolo pasa a través del esfínter esofágico superior y va a terminar cuando llegue hasta el estómago. Entonces el esófago se va a contraer secuencialmente desde arriba hacia abajo. Una vez que pasa el bolo hacia el esófago, nuevamente el istmo palatofaringeo pues se abre, restableciendo la comunicación entre la nasofaringe y la orofaringe, permitiendo el paso del aire. El complejo iolaringio va a regresar a su posición en reposo, la laringe se abre, la epiglotis regresa en su posición vertical y el segmento faringoesofágico se cierra, reanudándose así la respiración. Debemos de saber que existe un fenómeno de inhibición del peristaltismo, que va a ser necesario para la deglución de líquidos por degluciones sucesivas, es decir, existe un momento de tiempo de inhibición del peristaltismo esofágico. Bien, también tenemos degluciones
no alimentarias que van a ser conocidas como degluciones faríngeas, y en estas no van a incluir la fase oral y van a corresponder algunas degluciones de saliva, de secreciones nasales e incluso de reflujo, y tienen un papel finalmente de seguridad. No incluyen la fase oral, pero sí van a incluir todos los otros parámetros mecánicos de la deglución, salvo por el hecho de que la lengua pues no va a contactar con el paladar duro. Cuando el 20% del volumen de las valéculas van a estar llenas por líquidos, pues la faringe aquí se va a cerrar, y cuando alcanzan alrededor del 80%, pues se va a producir la deglución refleja. Bien, veamos un ejemplo del mecanismo de deglución mediante videofluoroscopía, donde debemos evaluar todos estos parámetros, desde el cierre de los labios, el movimiento que hace el hioides, hasta el aclaramiento esofágico. Bien, aquí vemos entonces en este pacientito que mantiene los labios cerrados, mantiene un adecuado sello palatogloso, evitando así que el paso del medio de contraste hacia la orofaringe. Comienza entonces la fase propulsora, donde la lengua hace un movimiento ascendente y descendente, lo que condiciona también el paso del medio de contraste, en este caso hacia la orofaringe, lo que estimulando así el movimiento ascendente del hioides y el movimiento ascendente también de la laringe. La epiglotis hace su movimiento horizontal y posterior un movimiento de inversión. Existe un adecuado sello palatofaringeo, evitando que el medio de contraste pase hacia la nasofaringe. Una vez que es deglutido completamente el medio de contraste, pues se restablece la respiración. Las indicaciones de la videofluoroscopía de la deglución van a ser la disfagia orofaringea, tos y asfixia durante la deglución, sospechas de neumonía por aspiración, miopatías, básicamente todas aquellas enfermedades neurodegenerativas o neurológicas que afecten la deglución. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones? Van a ser aquellos pacientes inestables, somnolientos, poco cooperativos o con agitación psicomotriz que no puedan ser colocados en una posición segura para la realización del estudio. Los pacientes con alergia al bario también es una contraindicación de este estudio, la sospecha de perforación. Y bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Pues para el examen de la deglución debemos de contar con un equipo de fluoroscopía que permita la grabación de video con capacidades de cámara lenta, reversa, cuadro por cuadro. Se recomienda una alta velocidad de adquisición de imágenes de 30 cuadros por segundo obtenidos mediante fluoroscopía continua o pulsada de alta frecuencia, para garantizar que se detecten aquellos breves o sutiles hallazgos, como por ejemplo la penetración laríngea o el bombeo de la lengua. Se recomienda el uso de tiempos de exposición corto y de alto kilovoltaje para mejorar la resolución de la imagen y minimizar el desenfoque por movimientos del bolo o por el movimiento de las estructuras anatómicas. Para la adquisición de imágenes, el paciente debe de colocarse en bipedestación o sedestación. Si utiliza dentadura postiza, la debe de llevar durante el estudio, intentando que la posición sea lo más fisiológica posible para la deglución. Inicialmente, los pacientes deben de colocarse en una vista lateral, que va a ser esencial para la evaluación de movimientos de varias estructuras durante la deglución y sobre todo para detectar pequeñas anomalías como penetraciones a la vía aérea. La proyección anteroposterior o una vista frontal se utiliza para diagnosticar anomalías asimétricas de la deglución o cuando se sospechan de lesiones anatómicas y estructurales, como por ejemplo los divertículos faringeos. Las proyecciones oblicuas, estas no son rutinarias, ya que se pueden sobreponer las estructuras del hombro. Sin embargo, si el paciente no puede ser colocado adecuadamente en una posición lateral, esta se puede utilizar y nos puede ayudar a servir para evaluar el movimiento de la glotis o las paredes anteriores de las valéculas o senos piriformes. Se recomienda que para una adecuada adquisición de imágenes, los límites fluoroscópicos en una proyección lateral deben de incluir los labios, en la parte superior debe de incluir la cavidad nasal, en la parte posterior incluyendo la columna cervical, y la parte inferior debe de incluir el segmento faringoesofágico, así como el esófago cervical. En los límites del campo fluoroscópico en una vista anteroposterior se deben de incluir las paredes faríngeas, la nasofaringe y en la parte inferior parte del esófago cervical.
En un estudio funcional, el material de contraste utilizado es el sulfato de bario a una concentración del 40 a 60% peso-volumen. A los pacientes se les administran líquidos y sólidos de diferentes consistencias y volúmenes para evaluar el mecanismo de la deglución mediante fluoroscopía. Por cada bolo se le indica al paciente que lo retenga en la cavidad oral y espere. Luego se le indica que lo trague todo de una vez. Se utilizan múltiples viscosidades de bario como líquido, fino, hasta espeso, incluso a semisólidos, de acuerdo a las recomendaciones por el fonoaudiólogo. También se utilizan diferentes volúmenes que van desde 5 mililitros hasta 20 milímetros. Cabe mencionar que aún no están estandarizadas adecuadamente las consistencias del material de contraste y los volúmenes. Bien, si la administración inicial de bario no presenta una amenaza para la seguridad del paciente, el estudio se continúa con el siguiente tamaño y consistencia del bolo. Si se determina que la función de la deglución es peligrosa, se modifica el protocolo para garantizar la seguridad del paciente. Si la penetración laringea ocurre durante el examen inicial, recomendamos el uso de bario espeso o pasta de bario, usualmente porque muestra una menor penetración, dado que el bolo va a estar un poco más cohesivo. Es importante observar si el paciente tose durante la penetración o aspiración a la vía aérea, ya que esto es una retroalimentación sobre todo para aquellos pacientes que puedan tener aspiraciones silenciosas. Si el paciente presenta disnea o aspiración masiva, o si el bario llega a la carina, el estudio realmente debe de ser suspendido. Si no existe broncoaspiración, entonces se va a continuar la valoración de la deglución con 5, 10 hasta 20 mililitros de la misma textura. Posteriormente se repiten estas mismas cantidades con una consistencia de miel y posteriormente una consistencia semisólida. El estudio finalmente se va a suspender por falta de cooperación, una gran dificultad de transporte en la fase oral o una broncoaspiración significativa. Continuamos entonces ahora a explicar brevemente algunas de las variaciones y anormalidades que podemos encontrar durante la valoración del mecanismo de la deglución. Dentro de las principales variantes normales podemos encontrar la protrusión lateral de la laringe. Aquí esta se debe a un debilitamiento realmente de la membrana tiroideea que sostiene el tercio superior de la pared lateral del seno piriforme en combinación con una presión faríngea un poco aumentada. Este debilitamiento de la membrana tiroidea puede verse muy frecuentemente en pacientes con edad avanzada, sin embargo los podemos también visualizar en pacientes jóvenes que tengan una presión faríngea aumentada, por ejemplo aquellos pacientes trompetistas o sopladores de vidrio. ¿Cómo lo vamos a visualizar? En un estudio fluoroscópico vamos a ver protrusiones laterales de la pared lateral del seno piriforme. Los dos tercios inferiores casi no se van a ver afectados, ya que están sostenidos lateralmente por las alas del cartílago tiroides. Si estas bolsas faríngeas realmente alcanzan un gran tamaño, van a permitir la retención de alimentos y líquidos después de la deglución, condicionando un factor de riesgo para la penetración laríngea y la aspiración. Bien, otra de las variantes normales que podemos encontrar van a ser los folículos linfoides. Estos se van a encontrar en la base de la lengua y dentro de las valéculas, lo que nos va a causar una nodularidad de la mucosa. Si estos son muy prominentes, pueden causar una asimetría leve de las valéculas y no debemos de confundirlas con alguna lesión infiltrativa. Otro hallazgo que se puede visualizar en el análisis de la videofluoroscopía de la deglución y se considera normal es el prolapso de los pliegues mucosos laxos sobre el plexo venoso faríngeo y puede ser la causa de una impronta anterior del esófago a nivel de C6. Se visualizará como una pequeña indentación sutil inmediatamente por debajo de la compresión ejercida por el cartílago cricoides. A veces esto puede ofrecer un aspecto pseudomembranoso o si es muy prominente puede asemejar a un tumor intramural. La imagen de la impronta postcricoidea realmente puede variar en diferentes degluciones o incluso durante la misma deglución. Esta impresión puede observarse con muy alta frecuencia hasta el 90% de los adultos si se examina de forma cuidadosa y se considera como un hallazgo normal.
En relación con las alteraciones funcionales, cualquier problema, ya sea de origen motor, sensorial, estructural, pueden afectar a la deglución en sus diferentes fases, ya sea en la fase oral, faríngea o esofágica. Estas alteraciones funcionales pues, se van a manifestar inicialmente por mecanismos de compensación y posteriormente por mecanismos de descompensación. Los mecanismos de compensación pues, van a tener la finalidad de lograr un trago efectivo, alterando la dinámica normal, y estos mecanismos pueden pasar desapercibidos durante el examen si no se está familiarizado con los movimientos normales de la faringe durante la deglución. Los mecanismos de descompensación van a ser aquellos que ocurren cuando fallan los procesos compensadores. Los mecanismos de compensación pues pueden ser voluntarios o involuntarios. En la compensación voluntaria, el paciente es consciente, modifica el volumen o la consistencia de los alimentos, evitando aquellos que le produzcan disfagia o dificultad para la masticación. A veces pueden ocurrir cambios en la posición de la cabeza o el cuello que le permiten adecuar o efectuar un adecuado trago. En la forma involuntaria, los ajustes se hacen por sí mismos, de tal manera que estos únicamente se van a valorar mejor con la videofluoroscopía. Comenzaremos con la deficiencia en la fase oral, las cuales pueden ocurrir en la lengua o en el paladar. Cuando la lengua es disfuncional, las imágenes que se pueden observar van a ser movimientos descoordinados de la lengua, el derrame hacia afuera o fragmentación del bolo o retención del bolo en la cavidad oral, o finalmente observar varias degluciones para poder lograr vaciar la cavidad oral. Algunos pacientes con debilidad de la lengua van a decantar el bolo desde la boca hacia la faringe, con movimientos de la cabeza hacia atrás en extensión máxima para que la gravedad más que la propulsión mueva el bolo hacia la faringe. Tenemos aquí el ejemplo de una femenina de 68 años, la cual hace muchos movimientos de deglución, fragmenta el bolo, además después de pasar el trago hace movimientos de anterior y de extensión de la cabeza para poder efectuar adecuadamente el paso del medio de contraste. En relación a la deficiencia de la lengua, el mecanismo compensador va a ser un desplazamiento hacia abajo del paladar blando para lograr un adecuado sello palatogloso. Debemos de saber que habitualmente el paladar blando va a tener una morfología convexa irregular. Esta morfología va a estar alterada al ejercer un mayor desplazamiento inferior, adquiriendo una morfología en V o en alas de gaviota. En el primer ejemplo tenemos cambios morfológicos pues en el paladar blando por una mayor presión sobre la lengua, y este mecanismo es eficiente ya que no permite el paso del medio de contraste hacia la orofaringe. En el segundo ejemplo tenemos una deficiencia de la lengua no compensada, porque a pesar de que el paladar blando pues muestra un desplazamiento inferior, aún así existe paso del medio de contraste de tamaño mediano hacia las valéculas y hacia los senos piriformes. Cuando existe deficiencia del paladar, este se va a compensar con un desplazamiento de la lengua hacia atrás, como lo estamos viendo en el primer ejemplo, donde la lengua tiene un movimiento exagerado para tratar de ejercer un adecuado sello palatogloso, pues no permitiendo el paso del medio de contraste hacia la orofaringe. En el segundo ejemplo, pues tenemos una deficiencia del paladar no compensada, visualizando la penetración del medio de contraste hacia la nasofaringe por un adecuado sello palatofaringio y un paso del medio de contraste hacia la orofaringe. Ahora revisaremos la deficiencia de la fase faríngea, la cual puede ocurrir en los músculos constrictores de la faringe o en la propia laringe. Las anormalidades de los músculos de la faringe se van a reconocer por la presencia de contracciones no propulsivas que van a irrumpir el bolo o que lo fragmentan a nivel del lumen faríngeo. Las alteraciones en la laringe, pues vamos a tener dismotilidades en el segmento faringoesofágico. El segmento faringoesofágico pues va a ser la unión entre la faringe y el esófago, donde se va a encontrar el esfínter esofágico superior, el cual va a ser una zona de alta presión que va a estar formada por fibras musculares del músculo constrictor inferior de la faringe, así como del músculo cricofaringio y algunas fibras circulares del esófago
proximal. Las dismotilidades del segmento faringoesofágico, pues en imagen nos vamos a encontrar una apertura incompleta del segmento faringoesofágico, una elevación incompleta del complejo hiolaringio. El complejo hiolaringio pues va a estar dado por el hueso hioides y la laringe, así como sus respectivos componentes, y por último podemos encontrar también una contracción faríngea ineficiente. ¿Cómo visualizaremos una apertura incompleta del segmento faringoesofágico? Como sabemos, el segmento faringoesofágico va a ser una zona de alta presión, normalmente cerrado, y esto es para evitar pues que el aire inhalado pase al esófago o que el reflujo gastroesofágico ingrese a la vía aérea. Se abre durante la deglución pues para permitir el paso del bolo. La apertura del segmento faringoesofágico va a implicar una adecuada relajación neural de los componentes musculares, por lo que puede estar alterada en enfermedades neurodegenerativas o neurológicas. Las causas principales de su apertura incompleta durante el paso del bolo va a ser una relajación incompleta del esfínter esofágico superior, conocido como acalasia cricofaringea, la falta de coordinación con la contracción faríngea, conocida como disquinesia, una elasticidad anormal del cricofaringio como resultado de la degeneración de sus fibras musculares o el reemplazo con tejido adiposo, así como un desplazamiento incompleto del complejo hiolaringio durante la deglución o simplemente una presión intrabolos insuficiente. La apertura disminuida del segmento faringoesofágico pues se va a reconocer en imagen como una protuberancia posterior que puede ir desde C3 a C6 durante el paso transesfintérico del bolo, y este defecto de llenado finalmente va a ser inconstante, a diferencia de la acalasia, que en la acalasia vamos a ver que en las diferentes degluciones este defecto de llenado va a persistir. En este ejemplo tenemos que el paciente hace la deglución, se observa el defecto de llenado, y esto es secundario a que el desplazamiento del complejo hiolaringio es retardado. Como estamos viendo, el medio de contraste ya se encuentra en la hipofaringe a nivel del esfínter esofágico superior, y el hioides aún se encuentra de situación baja. Posteriormente hace el movimiento de la deglución, el hioides se eleva y logra pasar el contraste. Sin embargo, se visualiza un defecto de llenado posterior a nivel de C5-C6. Bien, un ejemplo más de dismotilidad del segmento faringoesofágico en una femenina de 29 años en estudio por miopatía y disfagia progresiva. Pues, ¿qué es lo que vemos? Que tiene alteración en el mecanismo en la fase oral, ya que vemos movimientos descoordinados de la lengua, no hay un adecuado empuje, el paladar blando, su elevación es insuficiente, básicamente el bolo pasa en decantación, los músculos de la faringe no hacen una adecuada contracción, se queda el medio de contraste tanto en valéculas como en recesos piriformes. Estas contracciones son ineficientes, así como el cierre de la glotis, por lo que condiciona el paso del medio de contraste hacia la tráquea, así como un poco de medio de contraste pues hacia el esófago. Este otro caso de dismotilidad del segmento faringoesofágico de una femenina de 65 años con esclerosis sistémica y disfagia progresiva, donde vemos una estrechez del cricofaringio con retención del bolo a nivel de la hipofaringe, con contracciones finalmente persistentes y fuertes, no logrando vencer la apertura del esfínter cricofaringio, y esto condiciona pues el paso del medio de contraste hacia la vía aérea. Continuando con las alteraciones funcionales de la deglución, una propulsión deficiente de los músculos faringios van a condicionar el residuo faríngeo, el cual es un término que se utiliza para describir el material que queda en la faringe después de la deglución y se considera un signo de alteración de la misma como resultado del aclaramiento incompleto del bolo debido a una propulsión deficiente de los músculos de la faringe. Los residuos faringios pues habitualmente se acumulan con mayor frecuencia en las valéculas, los senos piriformes y en la pared faríngea posterior, y pueden conducir a la aspiración postdeglución cuando se reanuda la respiración. Para evaluar la gravedad de los residuos faringios, pues podemos tener distintos métodos que van desde evaluaciones apreciativas hasta métodos cuantitativos. Existe una escala llamada escala BRS que nos ayuda a evaluar los residuos faringios a través de la videofluoroscopía, utilizando 6 grados. El grado 1 es donde se describe que no existe residuos, y el grado 6 es donde existe residuos tanto en valéculas como pared posterior de la faringe y el seno piriforme.
Durante la evaluación del mecanismo de la deglución debemos de también valorar el movimiento de la glotis, valorar si el cierre es eficiente. Un cierre deficiente de la glotis pues puede condicionar penetración laringea o aspiración a la vía aérea, y esto va de acuerdo con el vestíbulo laringio, que es un espacio triangular por arriba de las cuerdas vocales verdaderas. Tanto la penetración laringea como la aspiración a la vía aérea pues pueden ser primarias o secundarias. Las primarias van a ser aquellas que van a ocurrir durante el descenso inicial del bolo hacia la faringe, y las secundarias pues van a ocurrir al final de la deglución con origen en los residuos faringios. Vamos a hablar un poquito más a detalle. Comenzaremos con la penetración laringea. La penetración laringea se refiere a la presencia de material de contraste de bario en el vestíbulo laringio que no va a pasar por debajo de las cuerdas vocales verdaderas. En la imagen no vamos a visualizar el paso del medio de contraste hacia la tráquea, únicamente va a permanecer en la laringe. En casos graves, pues el material de contraste puede permanecer en el vestíbulo laringio, llegar a las cuerdas vocales y después pasar a la tráquea. El material de contraste penetrado debe ser extruido de nuevo a la faringe por una contracción laringea. Siempre que sea posible, debemos de reconocer durante el examen el mecanismo responsable y el momento de la penetración laringea, ya que permite la toma de decisiones terapéuticas. El momento de la penetración laringea se puede dar predeglución, durante la deglución o postdeglución. Las penetraciones predeglución suelen ser consecuencia de una iniciación tardía del reflejo de la deglución. Las penetraciones durante la deglución puede deberse a una elevación incompleta o lenta del complejo iolaringio, a una inclinación inadecuada de la epiglotis o un cierre incompleto del vestíbulo laringio, o simplemente a trastornos de la motilidad de la faringe. El momento de la postdeglución pues se va a llevar a cabo cuando el residuo faringio pues es el principal responsable de las penetraciones después de tragar. La aspiración se define como la entrada del contenido del bolo por debajo de las cuerdas vocales verdaderas en la glotis o en la tráquea. Durante nuestra evaluación, pues debemos de ver si la aspiración pasa a la glotis, si hay residuos subglóticos, si el paciente responde con tos y la severidad de los eventos de penetración y aspiración. La aspiración pues es una complicación más grave que la penetración, y esta puede ser mínima, moderada o masiva cuando el material de contraste alcanza la carina o el bronquio. Los materiales aspirados en la tráquea pueden generar una tos protectora pues para ser expulsados nuevamente a la faringe, y un reflejo de tos retrasado o ausente es una información valiosa para estimar la gravedad, porque los aspiradores silenciosos tienen un mayor riesgo de desarrollar neumonía. Existe también una escala para determinar la severidad de los eventos, y es la escala de penetración y aspiración. Esta escala de penetración y aspiración está organizada de manera ordinal. Esto significa que pues un mayor puntaje pues es una mayor severidad. Además, esta escala no solo evalúa durante el estudio hasta dónde llegó el medio de contraste, sino también evalúa la respuesta de la persona, es decir, si la persona expulsa completamente o parcialmente el material penetrado o aspirado, o ni siquiera puede iniciar la expulsión del mismo. Comenzaremos con las alteraciones anatómicas que podemos encontrar en la valoración del mecanismo de la deglución y que pueden condicionar disfagias. Las primeras de ellas van a ser las membranas faringias, que van a ser pliegues mucosos delgados que se ven con mucha frecuencia en la pared anterior de la hipofaringe o esófago cervical. Nosotros los vamos a visualizar en el estudio como defectos de llenados lineales transversales de 2 a 4 milímetros en el espesor de la hipofaringe y el esófago cervical, y van a estar asociados frecuentemente al reflujo gastroesofágico, al síndrome de Plummer-Vinson o a la epidermolisis ampulosa. Los tumores esofágicos cervicales también nos pueden condicionar disfagia. Aquí vemos el ejemplo de un masculino de 72 años con disfagia progresiva y pérdida de peso. Estamos viendo que el medio de contraste pasa a través del segmento faringoesofágico de forma filiforme, lo que condiciona que la mayor parte del medio de contraste se acumule tanto en la orofaringe como en la hipofaringe, y posteriormente hay paso hacia la vía aérea. Este tumor finalmente fue documentado a través de una tomografía.
Otra de las alteraciones anatómicas que podemos encontrar en la valoración del mecanismo de la deglución por videofluoroscopía pues son las estenosis por radiación, que van a ser una complicación tardía por daño vascular, isquemia y depósito de colágeno. Y por lo tanto pues va a haber fibrosis y cicatrices. Tenemos un ejemplo de una femenino de 57 años con antecedente de radiación por tumor laringio. Visualizamos una distensión esofágica irregular secundaria a múltiples zonas de estenosis que condicionan dilataciones esofágicas focales. Bien, los divertículos faringoesofágicos también podemos encontrarlo como hallazgos en el momento de estar valorando el mecanismo de la deglución por videofluoroscopía, y existen diferentes tipos que pueden producir incluso disfagia, ¿no? Entre ellos tenemos el divertículo de Zenker, el divertículo de Killian y el divertículo de Leimer. El más frecuente pues es el divertículo de Zenker, el cual va a ser una lesión sacular localizada en el área de debilidad muscular llamada dehiscencia de Killian. Ese se va a encontrar pues finalmente en la pared posterior por encima de la prominencia del cricofaringio, y van a ser pequeñas saculaciones, y cuando son pequeños pues se van a encontrar en la línea media, y cuando son grandes la suscitación va a ser lateral, habitualmente del lado izquierdo, y este puede ser secundario a una debilidad de la pared o simplemente a una obstrucción distal. Bien, como conclusión, pues como sabemos la deglución pues es un mecanismo complejo que va a involucrar múltiples estructuras con funciones determinadas, por lo que el informe radiológico debe ser estructurado y meticuloso debido a que cada anomalía requiere un manejo terapéutico específico. Muchas gracias.